Hola chicos, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, soy David, para aquellos que no me conocéis, y hoy chicos, chicas, os traigo 4 perfumazos de la casa de Swiss Arabian, 4 perfumazos de la colección Heritage, de la reciente colección que ha sacado este 2025, que considero particularmente, y bajo mi punto de vista, que son los que mejor puede vestir un chico para este año 2025. Estamos hablando de 4 fragancias que, aunque las considere que son las 4 fragancias mejores que puede vestir un chico, perfectamente una chica también las puede vestir tranquilamente. Así que chicos, tras la intro, comenzamos. Como sabéis todo al principio, yo siempre os comento la pirámide olfativa, las notas que contiene cada una de las fragancias que normalmente reseño. A continuación no va a ser diferente, así que os voy a comentar las notas que cada una de las fragancias contiene y posteriormente os daré mi opinión acerca de la percepción o lo que me transmite cada fragancia cuando la huelo, tanto en su etapa de salida como en el secado. Posteriormente os explicaré o diré, ¿vale?, cuáles para mí, de las 4 fragancias de la colección Heritage de Swiss Arabian, cuáles son las que más me gustan. Y al final del vídeo, chicos, os diré cuáles son las 4 mejores o 5 fragancias, las 4 o 5 fragancias mejores que tiene Swiss Arabian para el otoño, invierno, actualmente en este 2025 para un chico. Así que vamos a comenzar por las notas olfativas de la primera fragancia, chicos. Os voy a presentar la fragancia DIN. Vamos a comenzar por la pirámide olfativa de la fragancia de Incense 01. Chicos, yo de las 4 fragancias solo tengo un bote, el resto tengo decants de 5 mililitros, que fijaros que la he probado bastante, ¿vale? Así que chicos, os cuento. La pirámide olfativa, las notas que contiene Incense 01 son incienso en su salida, junto a ron, enebro y pimienta rosa. En su corazón tiene higo, tiene almendra, tiene nuez tostada, tiene avellana, lirio del valle. Su base: incienso, chocolate negro, vainilla, cedro, musgo y sándalo. Estas son las notas que contiene Incense 01, que me transmite esta fragancia. Chicos, en su salida ya se percibe ese matiz herbal, ¿vale?, que obtienes del enebro, chicos, con ese toque incensado y ligeramente especiado. Chicos, una fragancia que, a pesar de que tenemos en su salida incienso, no es un incienso ni invasivo, ni es un incienso embriagador, ni un incienso opulento. Es un incienso elegante, que se nota, que se percibe, que acompaña a este acorde herbal, a esta nota verde. Una fragancia que en su salida es simplemente espectacular, ¿vale? A mí me encanta la salida que tiene Incense 01. Y chicos, aquí está el secado de Incense 01. Chicos, la fragancia se vuelve ligeramente dulce por el higo y cremosa por la parte de los frutos secos que contiene las notas de corazón. Sí es cierto que a medida que va secando vais a notar cómo la parte del corazón y la base se fusionan, ¿vale?, dando una fragancia avainillada con un toque achocolatado y ahumado, junto con esta parte dulce. Es lo que vais a percibir vosotros en un principio en la fragancia desde el momento en que transiciona hacia su secado. Chicos, una fragancia espectacular, como ya he dicho anteriormente. Esta fragancia
a medida que vais secando, vais a ir notando como la parte de las notas de base más densas, como son la vainilla, el chocolate, el incienso que es presente en la fragancia todo el tiempo, junto con la parte esta dulce del higo y la parte cremosa de los frutos secos, van a ser de una fragancia en su secado increíblemente rica, espectacular. Particularmente para mí es una fragancia de otoño-invierno, es una fragancia que es versátil en cuanto a las situaciones, chicos, puesto que bajo mi punto de vista es una fragancia que podríais llegar a usar tanto para ocasiones informales como para ocasiones formales. Una fragancia increíble con un rendimiento que ronda alrededor de las 8 horas sólidas en piel, perceptibles, que durante las 2 primeras horas la proyección y la estela es bastante buena y bastante rica. Y chicos, una fragancia, como ya he dicho anteriormente, podréis usar tanto para ocasiones informales como formales, es una de las cosas buenísimas que tiene, aparte de la calidad de las notas. Se percibe una fragancia que tiene una calidad increíble para el precio que tiene, chicos. La verdad es que la colección de Heritage, Sweet Arabian, ha sacado auténticos perfumazos. De la siguiente fragancia es Tobacco 01, es esta sí tengo el bote, ¿vale? Es una fragancia espectacular desde su salida, chicos. Comenzamos por las notas de salida de Tobacco 01. Notas de salida: ciruela, manzana, regalí, comino y pimienta rosa. Corazón: ládano, ámbar, pachuli, ylang ylang. Base: tabaco, miel, vainilla, sándalo, almizcle y cachemira. Chicos, la fragancia es una propuesta espectacular, dulce, dada por la parte esta frutada de la fragancia, ligeramente especiada, que le aporta un toque elegante y cálido increíble desde su salida, chicos. Una fragancia que conjuga esa parte dulce con la parte especiada de manera increíble, chicos. Una fragancia que llama mucho la atención desde su salida, por esa parte frutal que tiene, esa parte de la ciruela con la manzana, es una pasada. Y chicos, a medida que vais transicionando la fragancia, lo que vamos a ir percibiendo es que las notas de corazón se van a fusionar con las notas de base para dar una fragancia cremosa, ¿vale? En la que va a ser perceptible una vainilla dulce junto con el tabaco. Chicos, una fragancia espectacular de tabaco, chicos, avainillada, increíble. Una fragancia que tiene un rendimiento por encima de las 8 horas, de las 4 fragancias es la que mejor rendimiento tiene. Chicos, una proyección y una estela las 2 primeras horas bastante buena, ¿vale? Bastante bueno. Y a medida que va secando la fragancia, va a ir perdiendo, va a ir reduciéndose esa proyección y esa estela, hasta quedar en una fragancia casi a ras de piel a partir de la 9ª, 10ª hora y perceptible incluso hasta las 12 horas. Una fragancia espectacular para otoño-invierno, para ocasiones especiales y citas, chicos. Es lo que es Tobacco 01. Una fragancia increíble. A mí, literalmente, me ha volado la cabeza con esta fragancia porque no me lo esperaba, este olor y la sensación y lo que me transmite esta fragancia cuando la huelo. Chicos, un pedazo de perfume de Sweet Arabian, sin lugar a dudas. Chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es la de vainilla 01. También le he pegado fuerte y flojo, así que comenzamos por su pirámide olfativa, chicos. La pirámide olfativa de vainilla 01 es la siguiente: notas de salida, flor de azahar de naranjo, coco, pimienta rosa. Corazón: nardo,
jazmín, capuchino, caramelo. Base, vainilla de bourbon, sándalo, abatonca y almizcle. Chicos, ¿qué percibimos en la salida de Vanilla 01? Vamos a ver. Chicos, es una salida floral, dulce, ligeramente especiada. Percibes claramente la flor de azahar bañada como en una leche de coco, bañado como, tiene como un cierto toque cremoso, lactónico en la salida, ligeramente especiado, aportándole esa parte especiada, calidez y elegancia. Pero chicos, espectacular. Espectacular la salida. Secado. A medida que va transicionando hacia su secado, chicos, podemos notar claramente cómo la parte del corazón se fusiona perfectamente con la parte de las notas de base, ¿vale? Con esa vainilla se fusiona con ese caramelo y esa parte del acorde de capuchino. Se percibe las flores, el nardo, el jazmín, junto con la vainilla mezclándose. Bueno, chicos, es súper sensual la fragancia esta, súper sexy. Es que la nota de nardo es... Chicos, una fragancia exquisita en su secado. Se vuelve más cremoso, una vainilla cremosa, dulce, ¿ok? Con ese toque ligero del acorde de capuchino, que yo lo que más me da a la cabeza y lo que más me viene a la cabeza no es como un aroma en sí, sino está ahí para contrarrestar esa parte floral que hay en exceso a lo mejor y que no se vuelva tan femenina la fragancia. Pero chicos, es un espectáculo. Esta vainilla es muy muy rica, es una vainilla que está muy bien equilibrada. No tiende ni a lo masculino ni a lo femenino. Es totalmente unisex. Bueno, chicos, cómo se nota la parte de la vainilla con el caramelo. Espectacular. Y esa parte floral le da una elegancia a la fragancia increíble. Chicos, una fragancia espectacular en su secado. Rendimiento 8 horas sólidas en piel, con una proyección y una estela buena, que se va a ir reduciendo a una burbuja personal a partir de la 8ª hora, ¿vale? Quedándose en una fragancia a ras de piel a partir de las 8 horas y media, 9 horas, por ahí, ¿vale? Fragancia de otoño-invierno, aunque creo que si no te atomizas demasiado, podrías llegar a usarla en primavera y verano en ocasiones en las que no haya un calor excesivo, perdón. Chicos, una fragancia riquísima, elegante, sensual y seductora, ¿eh? Ocasiones, pues yo te diría que, hombre, como ocasiones podría ser, yo lo que veo más para ocasiones especiales y citas, pero chicos, una fragancia que puedes llegar a usar incluso hasta de diario. Sobre todo si eres chica. Pero vamos, particularmente yo, si fuese chico, lo usaría para alguna ocasión especial o alguna cita. Chicos, Vanilla 01, de eso ya la vi. Llegamos a la última, y la última es Oud 01, fragancia que en su salida tiene frambuesa, hoja de violeta y comino. Su corazón está compuesto por
cardamomo, rosa turca, lirio del valle. Y en la base tenemos cuero, ámbar y oud. Chicos, una fragancia que desde su salida lo primero que percibes es un carácter limpio. Vamos a atomizar. Totalmente, chicos, lo primero que percibimos en la fragancia es un carácter limpio donde destaca esa conjunción de la parte de la frambuesa junto con la hoja de violeta que le aporta a la fragancia desde su salida cierto carácter herbal, verde, mezclado con las especies. Chicos, fragancia que a medida que va secando, lo que vamos a ir percibiendo es que esos matices refrescantes, ese matiz refrescante, fresco, limpio, del inicio, se transmite al resto de la fragancia, ¿vale? Queda por debajo, ¿ok? Por debajo, porque empieza a resaltar mucho la parte amaderada dada por el oud y la rosa. Chicos, una rosa que se percibe claramente, ¿vale? Una rosa con cierto carácter apolvado. Para nada os tenéis que asustar, chicos, porque os digo que es una fragancia que tiende incluso algo más a lo masculino que a lo femenino. Una fragancia limpia con ese toque de rosa, amaderada, que percibo. Chicos, una fragancia espectacular. Ocasiones, chicos, una fragancia que podríais usarlo para ir a compraros ropa y para salir una noche, una cena íntima. Sí considero que una fragancia que para la noche exigiría cierto outfit, ¿vale? Porque es bastante elegante en ese aspecto por la rosa. Chicos, una fragancia que, dependiendo de la cantidad de atomizaciones que use, no la descarto yo en días de primavera o verano, si no son excesivamente calurosos, ¿vale? Chicos, una fragancia, considero bastante versátil también, al igual que la de vainilla y la de incense, ¿vale? En cuanto a ocasiones. En cuanto a estaciones, pues obviamente una fragancia otoño-invierno, pero que si controlas el número de atomizaciones, en días de primavera y verano que no sean excesivamente calurosos, ¿vale? Podrías llegar a utilizar, es mi opinión. Ya depende del número de fragancias que tengas y de lo que te pueda agobiar a ti el tema de esta rosa con este toque ligeramente apolvado, ¿vale? El oud, como ya he dicho, para nada es animálico, da un acorde amaderado, o un matiz amaderado a la fragancia. Chico, una fragancia espectacular, como ya he dicho, rendimiento, bueno, no sé si lo he dicho, rendimiento unas 8 horas, chicos, es la que vas a percibir tú esta fragancia sólida en piel, con una proyección, una estela bastante buena, chicos, que se va a ir retrayendo hacia una burbuja personal. Una fragancia, como ya he dicho, de otoño-invierno, que podríais llegar a usar en ocasiones especiales, ¿vale? Y ocasiones menos especiales, informales, dependiendo del número de atomizaciones y del outfit que utilices. Pero vamos, chicos, esta fragancia, una noche con un traje de chaqueta y esta fragancia te hace brillar muchísimo, porque es muy refrescante, es muy brillante. Sí. Fragancia espectacular también, chicos. Voy a decidir cuál es para mí la fragancia que más me gusta de las 4 de la colección de Heritage. Y sin lugar a dudas, para mí la fragancia que me voló la cabeza y que me vuela la cabeza cada vez que me la atomizo es, chicos, la de
Tobacco 01 de Swiss Arabian. Todo un perfumazo espectacular, chicos. Como lo prometido es deuda, os voy a comentar cuáles son las 4 fragancias que yo considero mejores que tiene Swiss Arabian para otoño para un chico. Empiezo por la primera, chicos, y no tiene por qué ser la última, ¿vale? Así que os presento la primera, que es la de Tobacco 01, chicos. Como no va a estar esta fragancia, me ha volado recientemente el coco este perfume, así que, chicos, debe estar sí o sí. Siguiente fragancia, Incense 01, perfumazo también, riquísimo, de incienso. Un incienso bastante elegante, nada opulento, espectacular. Fragancia de rosa, chicos, increíble. Charaf Oud, perfumazo. Y, chicos, para mí, la mejor fragancia que tiene actualmente Swiss Arabian, chicos, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, es una fragancia espectacular, y es la de Opulence Dubai, chicos, de Swiss Arabian. Esto es un espectáculo de fragancia, chicos. Primero mirad cómo atomiza esto. Esto es un espectáculo, chicos. Esta fragancia, bajo mi punto de vista, es la mejor que tiene actualmente Swiss Arabian, sin lugar a dudas. Chicos, si queréis conocer más acerca de esta fragancia, al final del vídeo os dejaré un enlace en la que hablo detenidamente de este perfume, un perfumazo, chicos, y merece cada euro que cuesta, porque es tremenda. Lo que suelo decir, chicos, cogeros por la sombrita, pa'lante y cartucho al cañón, y nos seguimos viendo los culos. Eso espero.